Ya. Hola, buenas noches a todos los que pueden estar comenzando en esta nueva jornada del ciclo de entrevistas del Museo de Roma San Fernando Pichilemu. Los invitamos a que puedan visitar nuestro sitio web, puedan puedan entrar a nuestras plataformas de redes sociales, ya, para que puedan ingresar, ya. Eh, Mientras esperamos un poquito, veo que puede haber que gente este, eh, puede empezar a conectarse ya. Vamos a dejar todo lo dicho como para poder comenzar esta presentación. Ya, dicho esto, vamos a comenzar con esta segunda parte de la historia de Román San Fernando Pichilemu. Lo hemos denominado el cruce de la cordillera de la costa. ¿Ya? Esto, esto va a marcar un poco la historia del tren de San Fernando Pichilemu completamente. Ya, la sesión pasada nosotros estuvimos viendo un poco de qué trataba de la sección de San Fernando a Alcone y con sus diferentes fases, o sea, tomando en cuenta todo lo que fue el tren entre San Fernando a Anancagua, que su tramo final era La Palmilla, y posteriormente la primera extensión de lo que es San Fernando a Halcones, ya más conocido como la extensión de Palmilla a la localidad de Halcones, ¿ya? Pueden hacer sus preguntas acá. Yo voy a estar mirando y al final de la presentación vamos a mostrar y leer las preguntas y también contestarlas. ¿Ya? Lo que ustedes están viendo acá es justamente eh, todo lo que pasa con quién hizo llegar el tren a Pichilemu, el puerto, la población o el gobierno de turno. En eso habíamos quedado la semana pasada. ¿Ya? Por lo tanto, eso es bueno ya empezar a planteárselo, ¿ya? Porque en parte van a haber algunas cosas que sí van a tener razón y van a haber otras que no van a tener o no van a estar tan de acuerdo, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio. Lo que ustedes están viendo acá es justamente el calco o el plano de la extensión de San Fernando a Pichilemu, pero vamos a hablar acá como la extensión desde Palmilla a Pichilemu. Este tramo en cierta medida justamente toma lo que es la estación Palmilla, ¿ya? Pero la estación Palmilla iba a tener había estado emplazada más hacia el norte, por lo tanto lo que tuvieron que hacer fue una modificación, por lo cual la estación siguió quedando hacia el norte, se puede decir, pero construyeron unos desvíos como para retomar hacia Pichilemu. Lo que ustedes están viendo acá, este es el plano de estudio que se generó entre 1885 y 1887 por Domingo Víctor Santamaría, que la vez pasada también se encontró algunos vestigios, pero muy mínimos, ¿ya? ¿Qué podemos hablar de esto? Que justamente lo que es el tramo de Palmilla hasta Halcones, es más o menos se mantiene similar, ¿ya? Pequeñas modificaciones, pero no tan severas como las que hay desde Halcones hacia Pichilemu.
Este plano, como les decía yo, es de 1887, el 7 de marzo, cuando se entregó, hecha por el hijo del expresidente Domingo Santa María, que se llama Domingo Santa María Márquez de la Plata. Y fíjense que lo interesante de todo esto es que lo que es el tramo de Palmilla a Halcones se mantiene intacto en su gran mayoría. O sea, nos vamos a encontrar con la estación Palmilla, que es la estación de inicio, nos vamos a encontrar con Colchagua, que existe, posteriormente Peralillo, y acá aparecen algunas otras, pero que en verdad no tuvieron tanta incidencia. Por lo tanto, probablemente se tenía estipulado algún paradero con el nombre Puquilla, ¿ya? La estación de población que sí al final sí se construyó. Y acá viene una novedad. Fíjense que hierbas buenas. Hierbas buenas serían lo que en la actualidad se conoce como marchivo, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos datos nuevos, ¿ya? Que obviamente han ido surgiendo luego de un constante estudio referente a este, mm, este trabajo, ¿ya? Ahí voy a leer los comentarios, agradezco los comentarios de Leonel Briones, ¿ya? Sobre ese tema, de la estación Palmilla, de hecho, ¿ya? Fíjense que la estación de Hierbas Buenas es lo que se conoce como Marchihue, y posteriormente está la estación de Halcones o del Sauce, que en un principio, según el estudio, se hablaba de la estación del Sauce por encontrarse cerca de Riachuelo del Sauce, pero que posteriormente cambia a estación Halcones, ojo, Halcones con H, ya que nosotros conocemos halcones, las personas que somos de la zona, conocemos halcones sin H, pero ya en este entonces se planteaba halcones con H. Acá viene el cambio mayor. Todo lo que ustedes están viendo acá es el proyecto original, que posteriormente fue cambiado, ya desde halcones hacia Pichilemu. Lo que ustedes pueden ver, por lo menos que se mantiene, es esto que se llama Cuesta del Sauce, y acá lo voy a tomar como referencia porque fíjense que esto sería más o menos lo que se conoce como la Vuelta de la Herradura. Y si nosotros observamos este tema, fíjense que la Cuesta del Sauce me va a marcar un análisis referente al actual camino o al actual sendero que existe en estos días de la que era la antigua línea del tren a Pichilemu. O sea, nosotros si observamos nos vamos a dar cuenta que hubo un cambio bastante sustancial. Si nos damos cuenta, esta línea, que si siguen el cursor, cada vez se iba cargando más hacia el norte, ¿ya? Y según lograr estos cambios, que se llevaron a cabo, a la larga ocasionaron que la línea tomara otro sentido. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la zona de lo que sería el paradero Piedra Parada, esto más o menos estaría a la altura de lo que hoy día sería el Camino Nuevo o el camino a Pichilemu que se conoce. Por lo tanto, si nosotros observamos, los cambios que hay son bastante grandes. Nosotros, de hecho, nos dimos cuenta de algunos errores que cometimos en una edición del libro, que justamente pensábamos que, claro, no eran más allá las estaciones. O sea, nosotros estipulamos que la estación de Petrel era lo que hoy día se conoce como el Lingue, si no me equivoco, la estación Lánimas como la estación Lánimas, Lingue, estación Petrel, Cardonal. Pero nosotros, si nos damos cuenta, esto que aparece acá como el riachuelo de San Miguel nos da la pista de que la estación donde dice ahora acá el Sauce, más o menos debería estar la estación de Cardonal. Y donde está el riachuelo San Miguel debería estar el puente San Miguel. Entonces, si nosotros seguimos avanzando, nos vamos a dar cuenta de que la línea sí tuvo bastantes variaciones a lo que nosotros conocemos en la actualidad. Dato importante, o sea, nos vamos a dar cuenta que este trazado a la larga no se cumplió, por lo menos desde Halcones a Pichilemu, y lo que es, por ejemplo, el túnel de Rojas, ya, nosotros pensábamos que era el túnel La Villa y en verdad está muy distante.
Ya, o sea, más o menos estaría, según los cálculos que hemos logrado conseguir, esto estaría más o menos entre el camino viejo y el actual camino a Pichilemu, si hablamos del camino carretero. Por lo tanto, hay muchas variaciones. O sea, nos vamos a encontrar con el túnel de Roja, que casualmente tiene 360 metros de largo. Si nosotros lo comparamos con el túnel La Viña tiene 323, ¿ya? Nos vamos a encontrar con que eran solamente dos túneles y el otro era el túnel, y por aquí estaba, el túnel de las vacas, que era de 760 metros de largo. Entonces, fíjense que nosotros en un principio pensamos que era el túnel del árbol, pero no, por la huella que se observa no se encuentra ahí. Entonces, eh, si ustedes pueden observar este plano, hay bastantes variaciones. Otro dato importante es el viaducto de Petrel. Es el viaducto de Petrel, que iba a ser la gran obra, o sea, iba por lo menos a tener 680 metros de largo. Y si ustedes se dan cuenta, el viaducto de Petrel más o menos iba a estar en lo que hoy día sería, más o menos donde hoy día está como la bajada desde el cementerio, más o menos, hacia ya hacia el balneario de Pichilemu. Y la estación de Pichilemu no iba a estar emplazada en el lugar donde nosotros lo conocemos, que es donde más o menos está en esta zona, sino que iba a estar emplazado más o menos en mitad de lo que hoy día se conoce como Pichilemu. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta de todo lo que hemos observado hasta el principio, igual es bastante complicado observar este plano, ya porque nos cambia completamente la visual que nosotros conocemos como ya estudiosos del tema, como también a la gente que sí que tuvo la oportunidad de viajar en esto. Nos vamos a encontrar con algunas partes donde dice camino público, es justamente donde existía este camino que probablemente en la actualidad puede ser que se encuentre parte de lo que ya se conoce como el camino viejo, como en otros lados que se dice llanamente se haya perdido ese camino. ¿Ya? Por lo tanto, este mapa es el principio de los estudios que también están transcritos en los diferentes pasos por los cuales se estudió esto, que por uno iban a dar por el lado Matanza, otro quería dar por el lado de Cahuil, pero que a la larga justamente no se cumplió ello, ¿ya? Y se decidió Santa María junto con su equipo de trabajo, decidió hacer esto. Entonces, yo les voy a mostrar el mapa actual y si ustedes se dan cuenta está completamente cambiado. O sea, si nosotros tomamos el plano original, nos vamos a encontrar con que la estación La Palmilla, hasta por lo menos lo que es Halcones, se encuentra intacto. O sea, esa parte del plano, con muy leves modificaciones, se logró cumplir. Pero el cambio viene ya de acá de Halcones. Por lo menos acá donde está esto, lo que se conoce como la vuelta de la rueda, que está como por esta zona, si lo siguen en el curso, se van a dar cuenta que lo demás del trazado fue completamente cambiado, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta lo anterior, vamos a hablar justamente de las secciones. Y como lo mencioné la vez pasada, la sección de Halcones a Pichilemu se dividió en 1, 2, 3, 4 fases, ¿ya? Halcones Cardonal, Cardonal a El Árbol, Túnel El Árbol y del Túnel El Árbol a Pichilemu. Si ustedes observan todo eso, eso no se cumplió al final, o sea, se cumplió solamente hasta el túnel El Árbol. Y justamente lo que ustedes están viendo acá, y voy a retroceder un poco, ustedes están viendo en las primeras fotos la estación de Halcones, ¿ya? Estas fotos son como el año 2004. El túnel La Viña, ¿ya? Que estas fotos del año 40, y acá ustedes pueden observar fotos más actualizadas. Esta alcantarilla que se encuentra cercana a la estación de Cardona, que se encuentra acá abajo, ¿ya? Y fíjense que acá estamos mostrando esta estación donde hasta el año 2010, hasta el 27 de febrero, hasta las 3:30 horas por lo menos estaba intacto, estaba tal cual como ustedes lo ven acá, y posteriormente, luego el 27 de febrero del terremoto, sucede esto, que solamente queda una parte de la estación de Cardona, que más bien quedan en pie dos paredes, porque lo demás todo se cayó. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la sección de Halcones a Cardona. Y justamente detalles de esto es que primero la licitación de esto fue hecho por el Ministerio de Industria y Obras Públicas,
licitación pública, donde participaron varios contratistas que en verdad no tuvieron, o sea, no vale tanto mencionarlo en este minuto, pero sí entre 1900 y 1901 se llevó a cabo por lo menos todas las licitaciones entre halcones hasta el túnel El Árbol. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a observar que van a haber problemas en la construcción. De hecho, esta es una de las secciones que por lo menos desde el kilómetro 81 que se encuentra Halcones y el kilómetro 85 y fracción que se encuentra Cardona, fue el tramo más complicado. ¿Y por qué? Porque justamente se han dado problemas en la construcción por derrumbe en las galerías de avance del túnel La Viña, y eso es importante que ustedes puedan observar. El túnel La Viña es lo que es, si se hace un estudio geográfico de los sedimentos del terreno en el cual se encontraba, por lo general se encuentra este tema de sapolio, que hoy día se conoce como sapolio, pero tiene otros nombres más bien técnicos, pero para que más o menos ustedes lo conozcan. Y justamente, a pesar de que fue un túnel de 323 metros de largo, ocasionó bastantes problemas, al extremo de ocasionar atrasos en las obras, y porque constantemente se iba derrumbando las diferentes maderaciones que se iban haciendo. De hecho, se le dio una nueva oportunidad al contratista Víctor Romero Silva, que ustedes pueden ver ahí. Y justamente se hacen modificaciones y quedan estos alerones que voy a devolver, se pueden observar en esta franja acá, justamente para que el cerro no se derrumbara por lo que ya la alicaída zona en la cual estaban trabajando. ¿Ya? Ahora, hay que hacer un alcance. Como yo les mostraba anteriormente, el mapa de Santa María no se completa desde Halcones a Pichilemu porque justamente los ingenieros Asensio Astorquiza y el San Fernandino Alejandro Guzmán decidieron modificar este plano por uno que costara menos dinero, ¿ya? Y que fuera como más directo. Pero a la larga eso traería también consigo mayor cantidad de problemas. Entonces, quiero hacer ese tema porque justamente el trazado de Halcones a Cardonal, de Halcones a Pichilemu, los responsables son Asensio Astorquiza con Alejandro Guzmán, desechando la oportunidad, o más bien el trabajo que hizo anteriormente Domingo Santa María por un tema netamente de ahorrar dinero, que ese entonces se conocía como economías de dinero. Volviendo al tema, estos atrasos, estos problemas ocasionó que a la larga el tren empezara a tener problemas en su construcción y ocasionó que al contratista Víctor Romero Silva lo despidiera. Esto ocasionó los constantes atrasos, constantes problemas con los trabajadores que se demoraban, etcétera, etcétera, etcétera. Ocasionó que rescindieran del contrato de Romero Silva para dar paso a otra persona que se hiciera cargo. Entonces, nuevamente se hace alusión al tema de la disyuntiva si se seguía por administración o se contrataba o se licitaba nuevamente con otra persona. Y justamente debido a estos derrumbes se hicieron nuevos estudios, se hicieron estas modificaciones y se hace una nueva licitación. Y el ganador de esta licitación es Julio Ninat. Y ya vamos a ver la importancia de Julio Ninat, porque justamente este caballero fue el que a la larga terminó las obras con bastante dificultad, o sea, al igual que su anterior, tuvo bastantes problemas con el túnel La Viña en específico, por todos estos problemas de reblandecimiento de la zona, por la mala calidad del sedimento. Pero que si ustedes se dan cuenta, eso también ocasionó de que la zona que debería ser terminado antes, culminara en 1911 aproximadamente, ¿ya? Eso es del Halcones a Cardonal. Y aquí, ¿qué ahora nos encontramos? Nos vamos a encontrar con alguna alcantarilla, como también nos vamos a encontrar con el túnel La Viña de 323 metros y la estación Cardonal, que va a tener una recta y un desvío. Y pasamos a la sección Cardonal a túnel El Árbol. Y si ustedes se dan cuenta, acá, esto es lo que algunas personas nos han estado consultando, esto es el pontón El Chivato. ¿Ya? Este es el puente San Miguel, que hasta el día de hoy existe, que ustedes pueden ver la imagen acá.
pasadito el túnel, pasadito el puente San Miguel, nos vamos a encontrar con esta zona que se llama Santa Filomena o Santa Josefina, siempre me equivoco, uno de esos dos nombres, ¿ya? Y acá tenemos una fotografía de justamente el tren carguero circulando en dirección hacia el Lingue, esto del año 90. Estas dos fotografías son de Benedicto González, que nos facilitó esto. Ya, ¿por qué la importancia y por qué muestro tanto el pontón El Chivato? Que esto es una obra que se redescubrió por nosotros hace un tiempo atrás, unos meses atrás, y vamos a hablar un poquito de ello. Fíjense de que al igual que la sección anterior de Halcones Cardonal, nos vamos a encontrar con que fue licitado también entre 1900 y 1901, ¿ya? Y el que se adjudicó esto fue Julián Ignat. Entonces, aquí viene la importancia, porque yo les dije que en la sección anterior de Halcones Cardonal, Julián Ignat fue el ganador luego del despido de Víctor Romero Silva. Y justamente lo eligieron porque esta persona ya había trabajado antiguamente en otras licitaciones, etc. Y que también vamos a tener algunos datos en el túnel El Árbol. Pero fíjense también de que por haber estado haciendo la sección de Cardonal al túnel El Árbol, también se eligió eso porque ya era conocedor o experto ya en la zona del terreno como para poder llevar a cabo todo esto. Entonces, si nosotros hacemos un resumen, Julián Ignat tenía la experiencia como para haber trabajado en Halcones Cardonal y por haber sido seleccionado en esta franja, ¿ya? Fue una etapa donde se proyectaban dos grandes obras de ingeniería, que era era el puente del Chivato, ¿ya? Pero que solamente por temas de economías, o sea, como esta línea no tenía importancia, como lo que dije la semana pasada, no tenía la importancia como la línea central, como no tenía la importancia de la línea central u otro ramal, fíjense que se logró que este puente se redujera a un pontón que, o sea, a pesar de que usted lo ve chiquitito y todo ello, igual tiene una profundidad bastante amplia y tampoco piensen de que porque se gastó menos dinero la calidad era menor, o sea, cuando se habla de economía, claro, o sea, se gastaba menos dinero, pero la calidad se mantenía igual, ¿ya? Por lo cual se optó construir el puente San Miguel por ser más grande que el pontón El Chivato, ya que justamente se encontraba, no me acuerdo ya el nombre que tiene en la actualidad ese riachuelo, pero podría ser que en ese entonces también se llamaba El Chivato, ¿ya? Y si mal no me equivoco era un brazo también del riachuelo San Miguel de Las Palmas, ya que actualmente se encuentra en ese caserío. Esta línea quedó operativa alrededor de 1909, ¿ya? Porque también Julio Ignat tuvo problemas con la llegada de los materiales, con la llegada de los dineros por los pagos, y varias veces él, en las cartas que he tenido la oportunidad de leer, hace esos reclamos que no llegaban los materiales, que no llegaban los dineros para poder cancelar los sueldos de los trabajadores. Entonces, eso también ocasionó que se empezara a aumentar más la cantidad de días de estos trabajos, ya que podría haber sido mucho menos. Por lo tanto, claro, se termina más o menos en 1909, 1910, pero ya queda para el uso del tráfico en 1912, cuando ya se inaugura completamente y ya están terminados los trabajos de Halcones al Cardonal, o de la conflictiva zona de Halcones a Cardonal. La siguiente sección es el túnel El Árbol, y para algunos nos vamos a dar cuenta que el túnel El Árbol fue licitado aparte, y fue justamente porque se dieron cuenta que el cerro La Mona, como se conoce actualmente, o como el cerro El Árbol, o como en ese entonces el cerro Butapangue, era bastante largo como para poder atravesarlo. Entonces, esta obra más o menos iba a tener cerca de 1600, 1700 metros aproximadamente, ¿ya? Y las fotografías que ustedes ven acá justamente son parte de la construcción. Estas dos fotografías, bueno, nosotros tenemos la licencia para poder usarlas por el Museo Histórico Nacional. Obviamente hay que cancelar un dinero para usar estas fotografías y hacer referencia a dónde se obtuvo.
lo extraño de todo esto es que probablemente algo tiene que haber pasado, y lo vamos a comentar en un ratito más, que en esta placa, bueno, no se logra apreciar acá, pero acá dice 1905. Pero si ustedes van al túnel en largo, nos vamos a dar cuenta que acá dice 1906. Algo hay ahí que vamos a tratar de reconstruir. Entonces, estas fotos son de 1904, ambas. Ya si ustedes se fijan, este caballero de acá es el mismo que está acá. Y acá debe ser uno de los ingenieros, ¿ya? Acá ya no tenemos una fotografía de los años 40 con el túnel en largo ya construido con su línea en su lugar. Acá tenemos una fotografía con el túnel de largo ya cubierto de ramas, pero todavía tiene la línea. Esta foto de los años 90 y las demás fotografías, salvo esta que aquí se ve la línea al interior, estas ya están luego del levantamiento de la vía. Entonces acá tenemos la boca oriente, que sería esta fotografía, ¿ya? Sin línea. Acá estamos a la salida del túnel, o sea, en esta boca, o donde está la fotografía del año 1904, acá tenemos una foto más o menos también del año 2018, 2019. La foto del año 90, donde está el túnel del árbol con línea todavía, ¿ya? Esta fotografía de acá abajo es justamente el cerro que se conoce hoy día como el árbol, por el túnel, ya que lo logré obtener esa fotografía. En parte estaba forestado y ya estaba en unas partes que le habían sacado los arbolitos, los pinos. Y esta fotografía, lo que ustedes ven acá, se observa el trazado de la salida del túnel del árbol de acá de la derecha hasta acá, que sería hasta el Lingue, más o menos, ¿ya? Que está un poco más allá. Esto que está acá es el monolito que está en la mitad del túnel, que nosotros tuvimos la oportunidad de ver unos planos. Y fíjense que estos planos nos indican que habían 3 monolitos. Nosotros le llamamos monolitos, ya, porque así más o menos salen los planos. Y era para centrar los túneles. Entonces, cuando se quemó la zona en el 2007, cercano al túnel del árbol, nos encontramos con un primer monolito que coincide más o menos con los planos. El segundo monolito estaba en la mitad del cerro, por lo tanto iba a marcar el centro del túnel. Y la otra estaba a la salida por ejemplo, acá en la foto de 1904, tendría que haber estado cercano a la salida. Lamentablemente no sé dónde está, porque no lo hemos podido encontrar. Pero sí hemos logrado observar el que está en la mitad del cerro y el que está a la entrada, cercano a la entrada, que ahora ya está cubierto nuevamente por la vegetación. ¿Ya? Entonces, esta sección también fue licitada en 1901 y fue de manera separada, producto de ser una obra de mayor envergadura, ¿ya? Y estamos hablando de casi 2 kilómetros de largo. O sea, siempre se habla de 1960, pero según una falla que tiene el libro de Mato y Vasallo, pero según el Ministerio de Industria y Obras Públicas, que eso es lo que yo personalmente me baso para poder mencionar esto, son 1950 metros de largo. ¿Ya? Ya le voy a explicar por qué eso. Su contratista fue José Pedro Alessandri Palma, casualmente, el hermano del expresidente Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Que, si no me equivoco, tiene una calle en Macul, si no me equivoco. Creo. Ahí después me podrían decir si es así o no. ¿Ya? Y sus constructores son Sotovía y Gandulfo. ¿Ya? Esos datos los obtuvimos tanto de las diferentes fojas del Ministerio de Industria y Obras Públicas, como también del mismo túnel que sale es justamente ese tema de las placas, ¿ya? Y acá vamos a nombrar nuevamente a el señor Julio Ninat, pero vamos a hacerlo también con Juan de la Fuente. Historia. Fíjense de que dentro de los documentos que encontramos nos dimos cuenta que había una polémica dentro de todas las polémicas que tuvo esta construcción de este tren. Fíjense que Juan de la Fuente fue el que originalmente licitó y obtuvo la victoria, si se lo quieren llamar de esa manera, de todos los que están postulando para la construcción de este túnel. Pero Juan de la Fuente renunció en favor de José Pedro Alessandri. Esto ocasionó el reclamo de varios de ellos, justamente siendo uno de los más enojados, don Julio Ninat, que fue el que construyó de Cardonal a El Árbol y posteriormente de Halcón al Cardonal. Y Juan de la Fuente, bueno, dentro de esta como licitación, él argumentó que él, si bien ganó y después renunció en favor de José Pedro Alessandri, pero era porque él trabajaba con José Pedro Alessandri. Entonces, a la larga, el Ministerio de Obras Públicas de la época decidió y falló de que en verdad no había ningún ilícito y que todo estaba en orden,
y Julio Hernández no pudo construir el túnel del agua. Es por eso que aparece José Pedro Alessandri como el contrarista, ¿ya? Justamente, y después analizando y todo ello, Juan de la Fuente sí efectivamente trabajaba para ¿cuánto se llama? Para don José Pedro Alessandri, ¿ya? Así que ahí ya tenemos una de las polémicas que salen en esos documentos, ¿ya? Se inician las excavaciones por ambos lados del Cerro Butapangui, ¿ya? O La Mona, como se conoce actualmente, o El Árbol, con máquinas eléctricas. Esto fue lo primero que empezaron a ver Sotovía y Gandulfo junto con Pedro Alessandri y Juan de la Fuente, pero esto después cambió. Y cambió porque justamente el túnel exigió más. Obviamente por los derrumbes que se estaban sucediendo y todo ello, pero no tenían la potencia suficiente como para poder hacer eso. Por lo tanto, ¿qué se propusieron? Compraron máquinas McDrill, ¿ya? Que así se llama la marca, de aire comprimido, y las colocaron por ambas bocas, ¿ya? Fíjense que algo interesante de todo esto es que, como va, y van a ver en la siguiente diapositiva que voy a mostrar esa fotografía, todavía se pueden encontrar algunos restos de las piedras que se utilizaron, que se sacaron, ¿ya? Del túnel. Y de hecho, por ejemplo, de la franja más o menos de la salida oriente, es decir, donde está desde San Fernando a Pichilemu, la primera entrada, no se van a encontrar con que, si ustedes ven hacia los lados, se van a encontrar con que hay restos de piedras como cuadradas, y con a lo mejor con hasta algunos agujeros, y justamente fue porque para no dejar tanto desperdicio, utilizaron eso para construir la carpeta de la vía. Entonces eso es interesante, porque justamente a la salida del túnel, ya en la estación El Lingue, detrás de la estación El Lingue nos vamos a encontrar con la famosa torta de relleno, donde está casi todo el material que quedó en desuso del túnel El Árbol, la piedra, la tierra, todo eso, ¿ya? Ese es un dato bastante interesante, como también de que llegaron a trabajar 300 operarios, que varias veces algunos desaparecían toda la semana, y eso fue un problema y un dolor de cabeza para los que estaban construyendo esta obra, ¿ya? Si ustedes pueden ver todo esto, el túnel El Árbol estaba siendo bastante insigne para la construcción de la época. Ya vamos a averiguar por qué, pero ya tenemos claro. Los primeros 200 metros, ya fue, en primera parte se atacó, se puede decir, a pala, chuzo, picota, manual, ya, porque incluso trabajaron mineros, según lo que constan los listados que tuve la oportunidad también de revisar. Se van a encontrar con que el túnel del árbol en un principio, claro, se logró picar de esa manera las dos bocas de entrada, para después hacer ingreso las 12 máquinas de aire comprimido, que después de ser utilizadas fueron vendidas al Ministerio de Obras Públicas para que ellos pudieran utilizarlas en otros túneles de construcción de otras líneas de tren. ¿Ya? Pero comprendan que las bocas de entrada se puede decir, se consideran como túneles falsos, que ese es como el concepto técnico que utilizan los ingenieros de la época. Por lo tanto, fueron extensiones que se hicieron para que el túnel tuviera la forma que se conoce en la actualidad y no se derrumbara tampoco, ¿ya? Para que tomaran escarmiento, se puede decir, de lo que pasó con el túnel La Viña. Se terminan de usar las perforadoras el 11 de mayo de 1904, cuando se juntan ambas bocas. O sea, de hecho, la boca de oriente a poniente, es decir, de San Fernando a Pichilemu, pasó la mitad del túnel, ¿ya? Y se encontró con su gemela más allá de la mitad, y ese es un dato bastante curioso, ¿ya? Porque uno piensa, claro, que van a entrar las dos y van a terminar las dos en la mitad, y no fue tan así. De hecho, eso también llevó a que tuviera una falla el túnel de 2 centímetros por 1, lo cual para la época es bastante bajo, ¿ya? Y acá volvemos a la imagen que yo les comentaba de la placa del año 1905, y fíjense que la obra se atrasaron, puesto que tenía finalización en 1905. En 1904, como decíamos, ya se terminaron de excavar, pero después venía todo el estuque con piedra laja y otras cosas más. Bueno, y obviamente se atrasaron un poco por el tema de los derrumbes, y también consideran
Lo que pasó con la accidentada zona de Alconia a Cardonal, por lo tanto tampoco había tanta cosa, ¿ya? Tanto apuro se puede decir, porque en verdad esto en 1906 estaba completamente atrasado. La obra se entrega en el 31 de agosto de 1907, pero en verdad no, el túnel estaba en perfectas condiciones. De hecho, y acá hay también otra anécdota, que en el Bajo la regla del destino ferroviario, que es la novela que escribí, justamente hice una reconstrucción no histórica, sino que novelística del túnel. Y fíjense de que el terremoto de 1906, el túnel del árbol lo soportó. Entonces, mientras muchas personas se estaban asustadas por el movimiento telúrico de Valparaíso, los ingenieros decía una persona que nos comentó, echaba de garabatos porque justamente pensaron que el túnel se iba a venir, después de todo lo que se demoraba, se iba a venir abajo. Pero el túnel resistió. O sea, el primer terremoto, por lo menos, que soportó un terremoto fuerte fue el de 1906. Como dije anteriormente, tiene una longitud de 1950 metros, donde en ambos extremos, los primeros 200 metros aproximadamente, son falsos, para dar mayor consistencia a la construcción, que era más o menos lo que explicaba anteriormente. Fue el túnel más largo de Chile, siendo sustituido por la raíz, el del ramal a Lonquimay, de 4,5 kilómetros, que hoy día se utiliza para vehículos. Y fíjense que si ustedes se dan cuenta, y acá hay otro dato, cuando ambas bocas se juntaron en el Palacio de la Moneda, se celebró esto, porque era el túnel más largo de Chile. Se celebró con una bebida que se está incorporando al país, que hoy día es bastante actual, que es la cerveza. Se celebró con cerveza la llegada, o por lo menos la finalización de esta primera gran fase del túnel El Árbol, ¿ya? En la actualidad es monumento nacional el túnel El Árbol y hay mucha gente que ha subido fotografías con excursiones que han hecho o diferentes cosas. Y el llamado es que si pasan por allá, por favor no me rayen, es un monumento nacional, se están arriesgando a tener multas, etcétera, 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 ¿ya? O sea, cuiden eso porque ya la verdad muy difícil que se puedan construir obras como las que se están observando en ese entonces, ¿ya? Pasamos a el túnel El Árbol a Pichilemu. Y acá voy a hacer la aclaración. Vamos a dividir esto. Y vamos a dividir desde el Lingue hasta el puesto y de la Reina Alcalde a Pichilemu. ¿Qué pasó? Hasta por lo menos 1910 se construía el puerto en Pichilemu. Ojo con lo que estoy diciendo. Se construía el puerto en Pichilemu. Y posteriormente se decidió construir el puerto en San Antonio. Y eso trajo a colación de que no se llevase a cabo la construcción del puerto en Pichilemu, por ende la importancia que se le estaba dando al túnel El Árbol, por ejemplo, ya estaba dejando de ser meritorio porque ya no se iba a pasar un tren carguero, porque entienden, el ramal a Pichilemu podría haber sido con un puerto en la zona de Pichilemu, habría sido un abaratamiento en los costos de traslado de los productos. No se olviden que acá lo que se estaba pensando siempre es la parte más económica. ¿Cuánto iba a rendir económicamente la vía férrea por el trazado cual se iba a concretar? Por eso se construyó y se hicieron las modificaciones para que el tren a Pichilemu llegase por donde se conoce actualmente. Por lo tanto, ahí ya empiezan algunos problemas. Lo que ustedes están viendo acá es el plano de la estación en Lingue, ya que en la actualidad solamente están las bases, ¿ya? Pero acá están los planos, y esto fue lo que efectivamente se construyó, ¿ya? Acá está lo que queda de la recta y el desvío de estación en Lingue, el caballo de agua de la estación en Lingue, que es monumento nacional, y se encuentra un estanque y el caballo de agua se encuentra en el Museo del Niño de Roldán, en el Museo de Ciruelo. ¿Ya? La siguiente fotografía que ustedes ven acá, creo que estoy por ahí abajo, esto es lo que yo les mencionaba, que acá está la estación en Lingue, y detrásito de esto está toda la torta de relleno, y aquí se van a encontrar con todo el material que se botó para que se fue extraído del túnel El Árbol, ¿ya? Acá nos encontramos con parte de la vía, ¿ya? Y le agradecemos a don Jorge Faría la fotografía.
Acá nos encontramos con el túnel El Quillay, ¿ya? Que según los estudios, este túnel, este túnel iba a ser el túnel número 1, ¿ya? Y posteriormente iban a ser túneles cortos. Este túnel tiene 177 metros de largo, va en curva, ¿ya? Y los otros túneles también no iban a ser más allá de 150 metros, pero a la larga se construyeron taludes, es decir, se dinamitó esos pequeños montículos y se generó el paso del tren libremente sin la construcción de túneles. Eso ya, si ustedes se dan cuenta, aminoraba aún más los costos. Ya acá nos encontramos con el túnel, el Quillay por dentro, a la salida del túnel Quillay, el paso a las mulas, que acá un poco más acá está lo que algunos ferroviarios le llaman el hoyo, que hubo un reblandecimiento del terreno. Acá está el paso a las mulas, acá está mi mapa de referencia como para poder tener la fotografía. Acá está una foto antigua de la casa patronal El Puesto, que en su momento fue hecha era de la familia Íñiguez Larraín, ¿ya? Y la estación El Puesto, que nosotros la conocemos como la estación Larraín Alcalde. Ya, y vamos a entrar de lleno. Historia. Dice acá que estuvo a cargo de Eugenio Guaviglieri. Justamente era el que estaba a cargo de la sección del túnel del árbol o el lingue hasta Pichilemu, pero lamentablemente esto no se cumplió porque justamente no se construye el puerto a Pichilemu y se intenta desistir en proseguir el tren. El problema está que estaba el destacado hasta Pichilemu, por lo menos por donde iba a pasar la línea. No estaba construida la línea, pero sí estaba ese tema. Pero como no se construye el puerto y la faena ya estaba en marcha, lo que se llegó fue un acuerdo de desistir de que Eugenio Guaviglieri continuara los trabajos y se hizo vía administración. Ya por lo tanto se le queda el contrato con Guaviglieri y se hace vía administración para que sea lo más barato posible y por lo menos llegar hasta la estación El Puesto, que es lo que hoy día se conoce como la Hacienda El Puesto. Acá, de hecho, se construye se utiliza parte del camino que conectaba el Lingue, que en 1912 se lleva a explotación, ¿ya? La señora Mercedes Larraín, alcalde, logra vender el camino, que decía que tenía un camino y que tenían que no estudiarlo, sino que lo podían arreglar, y él les vendía el camino de la hacienda hacia lo que después sería la futura estación El Puesto, ¿ya? Y eso se llegó a un acuerdo y como era mucho más barato se consiguió y se logró construir ese camino público, un camino público que todavía existe pero está cerrado en la actualidad, ¿ya? Dejo ese dato, que ese camino todavía existe, por algo está el paso a las mulas, por ahí pasa el camino público, ¿ya? Y el camino público en la estación del Lingue todavía se logra apreciar. Sin embargo, los mayores problemas se generaron producto primero por esta cantidad de túneles pequeños que a la larga se destruyeron las zonas para que pudiera se generar un talud y pudiese pasar el tren libremente sin tantos túneles, que eso también era más oneroso. Y el mayor problema que lo tuvieron el señor Larenas, que estuvo haciendo se puede decir, sacando metros cúbicos, que de hecho se fue a juicio y ganó el juicio, fue justamente en el kilómetro 99, porque siempre hubo problemas de derrumbes, siempre esa parte, por el terreno malo, que estaba debilitado, que tenía esto que se conoce como saponio, justamente se llevó a cabo muchos problemas con ello. De hecho, la arena llevó a juicio a estas personas porque decía cómo era posible que estuviera sacando más metros cúbicos de los que se habían estipulado. Y obviamente después se canceló los dineros que el señor Larena había estipulado posteriormente, luego de toda la cantidad de tierra que tuvo que sacar. Por lo tanto, el kilómetro 99 desde su inicio, desde la construcción, que tuvo problemas. ¿Por qué hago alusión al kilómetro 99? Porque justamente donde la línea quedó en el aire, después se hace un nuevo corte y posteriormente nuevamente está en el aire. ¿Okay? Tuve la posibilidad de visitar ese lugar y sí, justamente hasta con el desvío que se hizo, no hubo caso. Nuevamente está cortado. Ahora no hay línea, pero se nota todavía ese derrumbe. Otra polémica que tuvo todo esto fue que don Ernesto Íñiguez hizo un llamado de atención a Ferrocarril y al Ministerio de Obras Públicas, porque justamente las personas que estaban contratadas para construir las líneas entraban a su propiedad y le robaban los corderos. Y justamente
hay un dato interesante, hay unas cartas tremendas y se habla de que por qué no trasladan a que cuestionaban por qué habían sacado a la pareja de carabineros que cuidaba el sector de construcción y se lo habían llevado hacia el Lingue. ¿Por qué no los devolvían? Porque a la larga, en una salida que tuvo el señor Íñiguez, hijo de la señora Mercedes, se encontró con algunos jornaleros que estaban robándose justamente parte del ganado que ellos tenían en su propiedad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro dato, otra polémica que se genera. La estación El Puesto inicia su operación el 31 de diciembre de 1916, pero nosotros vamos a hablar ahora de la estación La Reina Alcalde. Y acá vamos a hacer una acotación que hicimos un cambio en la página web, ¿ya? O sea, con la página web cambiamos parte de esta historia. Justamente, todos pensaban de que la estación La Reina Alcalde se llamaba por la persona que donó los terrenos para la estación, punto uno. Para la zona donde se emplazó la estación y donde se emplazó toda la vía, claro, se ocupó el fondo del puesto, pero escuchen muy bien esto, para que quiten ese error, no fueron donados todos los documentos de expropiación, que se pagó para la época 444,40 centavos de la época. O sea, estamos hablando de 444 pesos, 40 centavos de la época, en 1917, y se pagó al hijo de la señora Mercedes Larraín. Entonces, ahí ya tenemos un primer punto. Y lo digo acá, todo fue comprado a los dueños del fondo del puesto, no hubo donación de ninguna clase, ¿ya? Eso es primera cosa, no hubo donación, ni de la estación, ni el edificio de estación, nada, no hubo eso. Segundo punto, otra cosa que también siempre se ha mencionado es que todos piensan que el nombre se debe al apellido de la dueña del fondo del puesto, la señora Mercedes Larraín Alcalde, lo cual es falso. En una primera instancia nosotros también colocamos eso pensando que era así y no es así. En una segunda instancia nosotros pensamos que era por posteriormente el general Patricio Larraín Alcalde, que él participó en la Guerra del Pacífico, en el batallón Esmeralda séptimo de línea, que posteriormente es el actual regimiento Esmeralda número 7, ¿ya? O el regimiento número 7 Esmeralda. Pero también estamos equivocados. Sin embargo, algo tiene que ver la Guerra del Pacífico acá, porque acá aparece don Luis Larraín Alcalde, hermano de don Patricio y de doña Mercedes, ¿ya? Y que justamente es el que a la larga, como él murió en batalla, en batalla de hecho de Río Miraflores, no me acuerdo en cuál de las dos, con el grado de sargento mayor se decide homenajear a don Luis Larraín Alcalde, y es por eso que la estación se llega a ese nombre. Ahora, ¿por qué se cambia el nombre? Porque justamente el puesto se confunde, con la estación El Puerto, que es la estación de ¿cuánto se llama? Es la estación de acá en Valparaíso, y llegó mi mascota acá. Justamente se cambia el puesto porque se puede confundir por el tema de encomienda y otros paquetes con el puerto acá en Valparaíso. Y justamente ese es el motivo por el cual se cambia a Larraín Alcalde en honor al sargento mayor del ejército Luis Larraín Alcalde. ¿Ya? El edificio de estación se entrega después del lanzamiento o por lo menos de la explotación del ferrocarril a Larraín Alcalde. Eso es un dato importante porque todos pensaban, se entregó el tren llega hasta ese lugar y se entrega a la estación. No, el edificio de estación se entrega después, se entrega, si no me equivoco, en enero a marzo de 1917, ¿ya? Por algunos temas de diseño y algunos atrasos posteriores. Y vuelvo a hacer recalco con esto, todo fue comprado a los dueños del fondo del puesto, no hubo donación de ninguna clase, lo cual queda descartado, porque están los documentos de 1917 donde se pagan a don Ernesto Íñiguez Larraín, hijo de la señora Mercedes, la suma que yo ya mencioné anteriormente. Por último, y ustedes ven acá que está el plano de la estación Larraín Alcalde, que tenía un triángulo de inversión en vez de una tornamesa, que era mucho más, y acá también está parte del camino público hacia Ciruelos, ¿ya? Nos encontramos con la escuelita de Larraín Alcalde, ¿ya? Que en la actualidad está quebrada por el tema del terremoto, y hay otra más, otra como anexo, que la escuelita operó hasta el 2007,
Y fíjense que acá aparece don Jorge Faría, que fue el último director y él tuvo 3 alumnos, ¿ya? En su época, y tuvo el libro donde su primera directora fue la señora Delia Mendieta, hija, perdón, de don Pedro Mendieta, ya que era la persona que tenía un almacén ahí en la Reina Alcalde, ¿ya? Por ejemplo, esta escuela llegó a tener cerca de 300 alumnos, ¿ya? Nos encontramos con el desvío, con parte del desvío de estación, ¿ya? Y acá está el cruce. Ahora todo esto ya no existe, se levantó la línea, como ustedes pueden ver en la imagen siguiente. Si nosotros seguimos avanzando, acá nos encontramos con el paso superior, porque pasaba por arriba la línea, blanco, ¿ya? Después nos encontramos con el paso inferior Tres Ojos, y entre el paso blanco y el paso Tres Ojos está el túnel El Águila. El túnel El Águila iba a ser un túnel de aproximadamente 103 metros más o menos de longitud, que iba en curva. No existe porque por ahorrar dinero se construyó un talud, pero se logra dar con el punto por las referencias geográficas que dan en los estudios. Ya acá nos encontramos con ya el puente desarmado del Puente Negro, o Puente de Fierro, como se conoce, luego del levante de la línea. Ya, la siguiente fotografía es cuando todavía está en construcción la estación, ya, y acá hay una locomotora de prueba, lógicamente, para traer material, etcétera, y probar la vía. Y acá ya está la explotación ya del tren en Pichilemu en su totalidad, cuando ya viene llegando, puede ser el tren número 11 o el 37. Y nos encontramos acá con el tren que llegó por primera vez a Pichilemu, nos encontramos con la estación con esta novedad, que en ambas fotos, la de acá y la de acá, nos encontramos con esta casita que probablemente sea la primera casa de máquinas. Ya nos encontramos con la bodega de carga, la estación, el lugar, y esto que podría ser la casa de máquinas. Hay fotografías del año 30 en adelante y ya no está esta casa. Por lo tanto, probablemente haya sido donde se guardaban y se hacían algunas reparaciones menores a las locomotoras que llegaban acá. Ya, locomotoras que llegaron acá, que en otras entrevistas vamos a hablar, la tipo 57, la tipo 58, la tipo 20, que la conoce como bicicleta, y las no numeradas que puedan haber llegado acá, más las diésel, como las 7000, que eran las que ustedes pueden ver acá, que esta es una de las primeras fotografías del tren a Pichilemu a color que poseemos. ¿Ya? Hablemos un poco de historia. La Reina Alcalde de Pichilemu, la última fase, y existe el problema porque justamente se llega a 1916 a la Reina Alcalde y no querían hacer llegar más el tren a Pichilemu, porque ya no era conveniente. Ahora, ¿qué pasa? Y justamente empieza el tema de la presión de los habitantes de Pichilemu, que son los que dan inicio a los trabajos finales, pero estamos hablando finales de la década de 1910, aproximadamente entre 1918 y 1919. Ahí empezaron a presionar, y el mercurio también se hace parte de esto, ya van a saber por qué. Por lo tanto, aquí ya tenemos incidencias, no está el puerto, por lo tanto el tren no puede llegar hasta más que la Reina. Y hay gente que dice, no, o sea, veamos la manera de que pueda llegar, y ahí empieza la presión. La Reina Alcalde se encuentra en el 108,8 y Pichilemu se encuentra en 119,1. El estacado está, o sea, era llegar y instalar la vía. ¿Ya? Por malos manejos, los contratistas, nuevos problemas, se paralizan las obras en 1921 y estuvo nuevamente detenida las obras del tren por problemas con los contratistas. Según las malas lenguas y con la poca información que logramos conseguir de esta etapa, justamente los contratistas no estaban pagando los dineros en sus tiempos y se estaban quedando sin fondos para construir. Y eso ocasionó la paralización y que se caducara el contrato a estos contratistas. Años más tarde se continúa esto vía administración para que de una vez por todas el tren pueda llegar. Ya en 1925 ya están concluidos los trabajos y el trazado se inaugura el martes 5 de enero de 1926 con un tren de pasajeros, ¿ya? Que inició su tramo en San Fernando a las 5 de la mañana, llegando a Pichilemu a las 10 horas. ¿Ya? Era un viaje gratuito. Ya vamos a hablar de la inauguración porque justamente tenemos que presentar unos datos interesantes frente a ello. ¿Ya? Bueno, dato. A partir del miércoles 6 de enero, recién para uso público se utiliza los servicios del tren a Pichilemu, ¿ya? Sin embargo, hay un dato que lo voy a decir igual
para que ustedes lo sepan. A lo mejor voy a ser un poco más extenso que la vez pasada, pero por lo menos ustedes van a tener un poco más información, que esta era la parte más tediosa de todo, del tramo de construcción. Fíjense que se inicia la obra, claro, pero se logra llegar el 6 de enero de 1926 los servicios ya para uso público, pero fíjense de que existe una probabilidad que la locomotora 607, que fue utilizada por el Tren del Vino y en la actualidad se encuentra en Santiago, haya sido la segunda locomotora en llegar a la estación de Pichilemu. Se presume con un tren de carga, ¿ya? O sea, más antecedentes de eso, no, la verdad no tengo cómo acceder, pero sí eso se presume, ¿ya? Y existe una alta probabilidad de que eso sea cierto. La primera locomotora que llegó a la estación de Pichilemu con el viaje inaugural fue la locomotora 517, una tipo 57, ¿ya? Esa tipo 57 era del año 1908, construida por la North British, ¿ya? Y acá tenemos dos datos. Acá tenemos a la señora Inés, que en paz descanse, pero tuve la posibilidad en el 2008 de conocerla. Y tenemos las noticias del diario El Mercurio el 6 de enero de 1926. Miércoles 6 de enero. Y fíjense de que dice: ayer corrió por primera vez el tren entre San Fernando y Pichilemu, éxito de una campaña nuestra. Entusiasmo que provoca entre los pueblos el establecimiento de este nuevo servicio. Proyecciones para el porvenir del comercio. De nuestros corresponsales en San Fernando y Pichilemu. Fíjense que uno de los corresponsales toma el viaje el 5 de enero en la estación de San Fernando y viaja en este viaje, valga la redundancia, este viaje inaugural, y el otro está esperando en Pichilemu. Ya, entonces, fíjense que dentro de algunas cosas que salen acá es que el tren iba muy, muy lleno, ¿ya? Mucha gente se levantó temprano para ir para allá. Probablemente hasta mi tatarabuelo, que fue jefe de estación de esa zona, haya visto pasar ese tren a Pichilemu, ¿ya? En ese entonces no me acuerdo si estaba en San Fernando o estaba en Placilla. Pero fíjense de que mucho entusiasmo generó la llegada del tren a Pichilemu, ¿ya? Vamos a hablar del viaje inaugural porque obviamente sí llegaron locomotoras antes para hacer el trazado, pero eso queda dentro también de los anecdotarios, ¿ya? Lo importante de todo esto es que se agregan adornos en lo que es la estación de Halcones y la estación de la Reina Alcalde, la estación terminal hasta ese día, y ustedes ven ven esa imagen y nosotros nos encontramos con, y me voy a devolver un poco más atrás para mostrar la fotografía, y nos encontramos con la foto que ustedes están viendo, que justamente le colocan el escudo de Chile, le colocan adornos y justamente se condice con lo que dice el diario El Mercurio, ¿ya? Y fíjense que vamos a dejar el lado del Mercurio a un lado, porque acá es el dato interesante. Fíjense de que todo lo que ustedes van a estar viendo acá es producto de la entrevista que le hicimos a la señora Inés. Ella se subió a la estación Colchagua, ¿ya? Y fíjense de que su papá estaba como jefe de estación en Colchagua. Y ella nos cuenta, ella tenía 11 años de edad, y nos cuenta que el día martes 5 de enero, lo voy a leer textual porque eso es lo que nos mencionaba ella, el día martes 5 de enero de 1926 eran alrededor de las 8 de la mañana cuando se detuvo el tren en Colchagua. Imagínense, parte de las 5 de la mañana. La locomotora con sus coches llenos de gente, o sea, ella dice: subí junto a mis padres, mi hermano René y Lidia, mi madrina y familiares que se encontraban de visita en aquel entonces. Ella tuvo la oportunidad junto con sus familiares poder acceder pudo acceder a este tema, ¿ya? A este viaje. El tren iba completo porque era un viaje gratuito y a la vez estábamos ansiosos lo más pronto posible de llegar al balneario de Pichilemu. Sin embargo, dice, al llegar al CONI y posteriormente a Nueva Reina Alcalde, la locomotora fue ordenada en su parte delantera, llegando alrededor de las 10 a.m. a la estación de Pichilemu. Y dice, acá hay un dato importante porque ella se ríe de esto, y dice que ella con su papá alojaron en una residencia que queda cerca de la estación, en la actual calle Aníbal Pinto. ¿Y por qué? Porque hubo gente que se tuvo que devolver a la estación la Reina Alcalde para tomar el tren que hasta ese minuto llegaba hasta ahí solamente, para devolverse
para devolverse a la zona de San Fernando. O sea, todos pensaban que ese tren podía devolverse y ese tren quedó estacionado ahí para devolverse mañana con el servicio original, ya con el servicio o con el primer servicio que iban a hacer de Pichilemu a San Fernando. ¿Ya? Y ella lo contaba con mucha gracia. Yo en ese minuto me acuerdo de eso que contaba. Y frente a eso, justamente, es lo que les comentaba. No había servicio de regreso hacia San Fernando luego del viaje inaugural. Dice la señora Inés nuevamente posando una sonrisa, porque de verdad ella le causaba mucha gracia. Dice, el tren llegó a Pichilemu y no habría un nuevo servicio hasta el día siguiente, por lo que las personas que optaran en quedarse tendrían que buscar dónde pasar la noche. De lo contrario, los que decidieron regresar ese día deberían ir hasta la estación de Reina Alcalde para tomar el tren que los llevaría hacia San Fernando. Y hasta ese minuto es lo que nos comentó la señora Inés. ¿Ya? La entrevista son 30 minutos, o sea, yo reduje 30 minutos a lo que estoy hablando ahora, pero nos contaba estos datos que el Mercurio no los comentaba. Sin embargo, hay otro dato de don José Vidal, que fue ferroviario y su papá también, ¿ya? No se olviden de esta tradición en algunos casos de seguir trabajando en esto, y a él le gustaba todo este tema también. Nos contó de que el tren podía haber llegado en 1924. Y voy a leer el texto, que estos son las entrevistas que le hicimos a él. Dice, la vía férrea en la Reina Alcalde de Pichilemu, construida con fondos de la Administración de la Dirección de Obras Públicas, se encontraba en condiciones de operar en 1924, donde incluso se había realizado pruebas cumpliendo el estándar exigido por F, en este caso. No obstante, sucedió algo inesperado que atrasó la fecha de inauguración de ramal a la costa. Al inicio de 1924, lo que hoy día se conoce como el Puente de Fierro, para que lo tengan como referencia geográfica, había sido un año seco, dice. Sin embargo, nos contaron que ese año iba a tener fuertes lluvias. Aconteció que el terraplén, que toda esa zona iba a ser solamente un terraplén, no tenía contemplado un puente, casi llegar a la zona de Puente Negro, se construye una obra de arte. ¿Ya? Nosotros hablamos de obra de arte, una obra de ingeniería, de forma ovalada, con la finalidad de evacuar las aguas de la laguna de San Antonio de Petrel, que también es conocida como las Vegas de Petrel. Pero eso con el agua, con la gran cantidad de agua que tuvo ese año, colapsó. Y se llevó parte del terreno. Por lo tanto, tuvieron que hacer nuevos estudios para poder emplazar el puente que se conoce en la actualidad como Puente de Fierro, y de esa manera poder hacer llegar el tren. Por lo tanto, tenemos un nuevo dato. 1924 podría haber llegado el tren, pero por este atraso consiguió este tema de que llegara al final el 5 de enero de 1926. Hasta el minuto yo estoy hablando solamente de la historia del tren, y ahora lo que ustedes están viendo, porque ya con esto vamos a ir ya cerrando todo este tema, lo que ustedes están viendo son los planos que se hicieron en 1896 para la construcción del puerto de Pichilemu. Probablemente lo que hoy día se conoce como la playa principal, junto con el muelle y la puntilla, iba a ser en la zona del puerto, ¿ya? Por lo tanto, este puerto no se construye porque dentro de los estudios de Guillemar y Cordemoli, dice que los fondos de la zona eran bastante débiles, ¿ya? Por lo tanto, para la época no iba a salir más oneroso construir un puerto ahí, por las corrientes y todo ello. A pesar de que se colocaran protecciones, no se iba a ser un puerto inestable. Por lo tanto, por eso es que se desiste construir el puerto, ¿ya? Y eso también ocasiona que casi no se hace llegar el tren a Pichilemu. Por eso también se cambió la zona y también donde llegó actualmente el tren. O sea, no se entiende eso para la época, pero sí ese fue como el argumento que se puede reconstruir este tema, ¿ya? En términos simples, eso pasó con el puerto. Y acá, como un anexo de todo esto, fíjense de que todo este tema de la construcción de ferrovías férreas, nos encontramos con un dato interesante, y es el famoso ramal Las Tuncas a Peralillo, San Vicente a Peralillo. Es decir, iban a construir un subramal que iba a unir el ramal Peleguén-Peumo con el ramal hasta ese entonces Halcones. Entre San Vicente iba a tener un desvío en la zona de Las Tuncas,
iba a pasar por Almagüe, por Santirene, por El Huique, Los Cardos, para llegar a la zona de Peralillo. Lamentablemente, como ha pasado con todos estos temas, solamente quedan estudios, pero quedaron todos los planes y todos los que se iba a hacer para este tren que a la larga no se construyó, ¿ya? Pero que sí se tuvo la intención de unir estas dos vías férreas por el tema de la riqueza que tenía ambas zonas, ¿ya? Tomando en cuenta ello, nos quedamos con esta última imagen, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta. Yo sé que esta era la parte más tediosa porque por todos estos problemas que tuvieron de construcción, ¿ya? Y mientras tanto ustedes hacen preguntas, voy a pasar a ver este tema. Dicen que si es posible, don Leonel dice si es posible volver a recuperar el tren a Pichilemu. O sea, de que se puede hacer, se puede hacer. La cantidad estratosférica que hay ahora es bastante alta en dinero, ¿ya? Entonces, o sea, de que se puede, sí se puede, pero el dinero es mucho para la construcción de esta vía férrea, ¿ya? Dice acá que su padrino estuvo a cargo de la estación de Palmilla por muchos años, esto en la década del 60. Justamente el año de década de los 60 Palmilla también la suprimieron, creo que en el año 61, si mal no me equivoco, ¿ya? Eh, Acá están hablando del tren de San Antonio, ¿ya? Justamente se encuentra, este tema se encuentra con muchas cosas, así que no le llame la atención si otros trenes tuvieron los mismos o problemas similares a la construcción de todo esto, ¿ya? Eh, Jorge Méndez dice que me acuerdo están llegando antecedentes importantes, sí, siempre lo hace y prefiero que lo haga. Así que en verdad no hay nada más que decir frente a ello, ¿ya? Así que no sé si tienen más consultas referente a esto. Créanme que para poder llegar a hacer esto fue bastante complejo y hasta el día de hoy se siguen descubriendo más cosas, analizando planos y todo este tema, pero más o menos esto es lo que sucedió con la historia del ramal de San Fernando a Pichilemu, ¿ya? Fueron 57 años de construcción y a la larga solamente estuvo en operación 60 años, ya hasta la zona de Pichilemu por lo menos, que ustedes saben muy bien que el 9 de marzo de 1986 fue el último día de servicio de pasajeros en la franja de San Fernando a Pichilemu. Ya, los dejo invitados para que visiten nuestro sitio web, haciendo espera de que si van a hacer alguna consulta, si no van a dar por concluida esta nueva sesión de entrevista. Con esto respondimos también el tema si fueran las personas, claro, si tuvo incidencia las personas, tuvo incidencia también el mercurio, porque también en esa época ustedes saben muy bien que el mercurio lograba llamar la atención, sobre todo en las clases, en las esferas más altas, políticas inclusive. El puerto, claro, como decía la otra vez, sin piñata no hay posada, sí, sin puerto no hay tren a Pichilemu, casi no llega el tren, pero la presión de la gente sí hizo que llegara el tren, ¿no? Se aprovechó poquito, sí, fueron 60 años, para los 50 años, 57 años de construcción aproximadamente, pero sí hubo túnel, el árbol, sí hubo puentes, sí hubo un montón de cosas que de hecho la gente que viajó tiene anécdotas por mayo. ¿Ya? Le agradezco a todos los que estuvieron presentes acá. Yo les voy a comentar algo. El próximo va a haber una sesión especial el día jueves, probablemente a las 3 de la tarde. Por ese motivo voy a avisar, ¿ya? Pero ya no voy a hablar más yo, sino que va a ser una entrevista a un ferroviario amigo que tiene mucho que contar sobre el tren a Pichilemu, algunos de acá, de los presentes o de los que están agregando constantemente a la página web, al Facebook, al Instagram, ya al canal de YouTube, lo deben conocer, ¿ya? Voy a mantener la reserva mientras tanto ese nombre, porque todavía tenemos que afinar algunos detalles, ¿ya? De hecho, ha estado un poco delicado salud y por lo mismo prefiero confirmar. Voy a decir igual que la entrevista hasta el momento va.
el día jueves a las 3 de la tarde. Y por ABC motivo, si es que llega a haber algún problema, yo voy a avisar en su momento, pero esa entrevista sí o sí se va a hacer, ¿ya? Ojalá, Dios mediante, se pueda hacer el día que se tiene pronosticado. Y vamos a conversar bastantes cosas. Desde sus parientes que fueron ferroviarios también, el que trabajó en EFE y en otros circuitos turísticos en la actualidad. ¿Ya? Veo que no hay más entrevistas, pero no hay más preguntas, pero sí hay más entrevistas, ojo. Dejamos hasta aquí nuestra historia de Ramal San Fernando Pichilemu. Ya se van a venir más entrevistas. La que sí está confirmada es la del lunes 23 de noviembre, en la cual se va a justamente en la que se va a llevar a cabo con nuestro amigo, y digo amigo porque él también nos ayudó bastante. Ya, pero no llores. Va a llevar a cabo nuestro amigo Fernando Moraga, ya maquinista en la actualidad y que en su momento trabajó para el Tren del Vino, y él nos va a contar bastantes cosas de la operación de locomotora a vapor, cómo se manejaba la 607, anécdota del Tren del Vino, cómo llegó a esto, y que en verdad a la larga él está trabajando como maquinista de primera clase y es un gran profesional en lo que hace. ¿Ya? Junto con esto me despido y les mando un abrazo, espero que ustedes estén súper bien y dejamos esta entrevista hasta acá, ¿ya? Por mi parte me despido, un abrazo, cuídense, que estén bien, saludos y nos encontramos probablemente el jueves, ojalá que sí, y sí o sí el día lunes vamos a tener nuestra entrevista con nuestro amigo Fernando Morales, ¿ya? Sesión especial el día jueves, día jueves 19 de noviembre y jornada tradicional el día lunes 23 a las 8 o 9 de la noche, ya que es el horario está por contar. ¿Ya? Un abrazo, cuídense, que estén muy bien, hasta luego, que estén bien. Chao, chao, gracias.